pensamientos son tan vivos como el cuerpo y poseen una gran fuerza de acción cuando son liberados por la voluntad y dirigidos hacia un objetivo específico. Paramahansa Yogananda. Sus enseñanzas enfatizan la importancia de la meditación como medio para alcanzar la unión con lo divino y encontrar la verdadera felicidad interior. Paramahansa enseñó técnicas de meditación y yoga que son accesibles para personas de todas las procedencias y religiones, enfatizando la universalidad de la espiritualidad. En su extensa obra y enseñanzas, Paramahansa Yogananda nos brinda una profunda comprensión del poder de la mente humana. Nos muestra que la mente es una herramienta extraordinaria, capaz de moldear no solo nuestra realidad interna, sino también el mundo que nos rodea. Yogananda enseña que nuestros pensamientos tienen una influencia directa en nuestra salud emocional, física y espiritual, y que cultivar una mente positiva y equilibrada es fundamental para alcanzar una vida plena y feliz. Paramahansa Yogananda enseñó diversas técnicas de concentración que son fundamentales para la práctica de la meditación y para el desarrollo espiritual. Algunas de estas técnicas incluyen concentración en la respiración. Esta técnica implica enfocar la atención en la respiración, observando conscientemente el flujo de aire mientras entra y sale del cuerpo. La atención constante en la respiración ayuda a calmar la mente y a llevar la conciencia al momento presente. Concentración en un objeto. Yogananda enseñó la práctica de enfocar la mente en un objeto físico, como una vela encendida, una imagen sagrada o un símbolo. Al mantener la atención en el objeto de forma continua, se desarrolla la capacidad de concentración y se calma la actividad mental. Concentración en un mantra. Utilizar un mantra, una palabra o frase sagrada repetida mentalmente es otra técnica efectiva de concentración. Yogananda enseñó el uso de mantras como Om o palabras específicas relacionadas con la espiritualidad para dirigir y mantener la atención durante la meditación. Visualización creativa. Esta técnica implica visualizar mentalmente imágenes positivas y edificantes como paisajes naturales, escenas de paz y armonía, o la presencia de un maestro espiritual. La visualización creativa ayuda a enfocar la mente en pensamientos constructivos y elevados. Concentración en el corazón espiritual. Yogananda enseñó a dirigir la atención hacia el centro espiritual del corazón, visualizando una luz brillante o una sensación de amor y paz emanando desde este lugar. Esta práctica promueve la conexión con la esencia espiritual interna y ayuda a cultivar sentimientos de compasión y unidad con todos los seres. A lo largo de sus escritos, Yogananda enfatiza la importancia de la disciplina mental y el cultivo de pensamientos positivos y constructivos. Nos alerta sobre los peligros de los pensamientos negativos y destructivos que pueden crear una atmósfera mental tóxica, llevando a la infelicidad y al sufrimiento. Por otro lado, al nutrir pensamientos de amor, gratitud y compasión, creamos una aura de armonía y bienestar a nuestro alrededor, lo que nos ayuda a enfrentar los desafíos de la vida con coraje y determinación. Yogananda nos muestra que somos los maestros de nuestra propia mente y que tenemos el poder de elegir los pensamientos que cultivamos. Nos anima a desarrollar una actitud positiva hacia la vida, incluso frente a la adversidad.
pues sabe que esto puede transformar radicalmente nuestra experiencia cotidiana. A través de la meditación y el autoconocimiento, Yogananda nos enseña a domar la mente y dirigirla hacia metas más elevadas, permitiéndonos encontrar paz interior y serenidad incluso en medio del caos. Además, Yogananda nos invita a reconocer el poder creativo de nuestros pensamientos. Nos muestra que nuestras mentes son como campos fértiles, listos para sembrar las semillas de nuestros deseos y aspiraciones más profundos. Al alimentar nuestros pensamientos con visualizaciones positivas y afirmaciones constructivas, podemos manifestar nuestros sueños y objetivos con mayor claridad y eficacia. En resumen, Paramahansa Yogananda nos invita a despertar al poder de la mente como una herramienta para la transformación personal y la creación de una realidad más positiva y armoniosa. Nos muestra que al asumir la responsabilidad de nuestros pensamientos, podemos moldear nuestro destino y encontrar verdadera felicidad y realización interior. Que podamos inspirarnos en sus enseñanzas y cultivar una mente pacífica, amorosa y positiva, guiándonos así hacia una vida de significado y propósito.